One Piece es una historia que lleva un montón de tiempo estando en emisión. Eso se ve reflejado tanto en la cantidad de capítulos que tiene, como también en las constantes declaraciones que hace su autor referente a lo que le resta de duración. Debido a esto último, muchas personas nos hacemos la pregunta de cómo logrará cerrar su historia sin dejar cosas a medias. Y aquí es donde entra Koby en la ecuación, un personaje que ha estado presente en la misma desde el principio, y que a día de hoy pareciera que tendrá una evolución debido a ciertos factores que veremos en este video, pero ¿la misma llegará a tiempo? ¿Podrá Koby desarrollarse al 100% antes de que One Piece termine? ¿Y cuál será el siguiente paso en el camino del marín de cabello rosado? Descúbrelo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que debemos hacer es hablar de su presencia en la historia, ya que con la misma podríamos deducir qué tan relevante terminará siendo para la obra, puesto que lo ideal es que el tiempo que se invierte poniendo a según qué personajes en la pantalla se debe ver reflejado en la importancia y trascendencia de los mismos dentro de la trama. Ejemplos de esto es Momo, que estuvo presente desde Punk Hazard y que al final terminó siendo un efectivo muy importante para la gran alianza que gira en torno a Luffy, aunque existen excepciones a esto como las de Carrot o Yamato, pero esa ya es otra historia. De momento apliquemos esto en Koby, quien ha estado presente en la historia desde el principio. De hecho, literalmente podría decirse que fue el primer compañero de Luffy. Pero bueno, en el desenlace del arco del Capitán Morgans vimos cómo, a diferencia del protagonista, el pelirrosa decidió tomar el camino de los Marines, algo que previamente fue motivado por el propio Luffy, quien le inspiró a seguir su propio sueño. Con esto se nos da un punto de partida sumamente curioso, ya que tendríamos a un joven con el objetivo de querer ser un almirante de la marina, pero motivado por un pirata, y esto da pie a que se genere la idea dentro de la cabeza de Koby de que no todos los piratas son malos, siempre existe la posibilidad de que haya alguno bueno, tal como sucedió con Luffy, que no deja de ser un tipo con unos valores no muy distantes a los que tiene él. Pero bueno, esto será importante para más adelante. Ahora, si volvemos a lo de la relevancia en la historia, ya con esto se nos deja bien en claro que este personaje debería ser trascendental para la trama, puesto que su punto de partida se dio al principio y él mismo fue motivado por el protagonista. Curiosamente, su objetivo será alcanzar un puesto en la organización que le pondría en su contra, y esto último es algo que alimentaría mucho más las expectativas del espectador, por lo que podríamos decir que desde el inicio de la historia, Koby sería un personaje prometedor, hipótesis que en aquel momento sería confirmada cuando se introduce a Garp como su maestro, un marín que en aquel entonces no conocíamos ese vínculo que tenía con Luffy, pero también se nos plantea que es uno de alto rango, y que de hecho también resaltaba, y no precisamente por su rango, sino más bien por su comportamiento. Este sería el responsable de entrenarle tanto a él como a Helmeppo, el mismo tipo que en su momento le tomó como rehén, pero eso ya sería cosa del pasado, puesto que juntos lograrían superar todo ese duro entrenamiento al que fueron sometidos, haciéndose cada vez mejores, algo que a mi parecer está completamente justificado, puesto que no le estaba entrenando un random, lo hacía el héroe de la marina. Tomando en cuenta esto y el estado en el que los agarró, que era básicamente el de dos muchachos que a duras penas habían agarrado una escoba para barrer, lógicamente la mejoría sería extremadamente evidente cuando les volviéramos a ver, y de hecho así fue, puesto que para la saga de Water 7 ya ambos habían tenido un cambio físico tan drástico que ni el propio Luffy ni Zoro les reconocían, aunque esto último también se podría justificar con la estupidez de ambos, pero el punto aquí es que el autor nos quería dejar en claro que, al igual que Luffy y sus compañeros, Koby también estaba progresando por su lado, y algo curioso es que en esta misma saga fue que Luffy se vio en la obligación de conseguir su primer power-up, remarcando con esto aún más el punto de que ambos por sus propios lados estaban aumentando sus capacidades. Ya con esto en aquel entonces nosotros los espectadores nos deberíamos haber hecho la idea de que Koby a su manera llegaría tan lejos como Luffy en el futuro, puesto que ambos iban avanzando a pasos agigantados en paralelo, pero eso sería más una intuición de nuestra parte. Sin embargo, en Marineford, lugar en donde se nos revela esa rivalidad que tenía Roger con Garp, ya esas creencias quedan confirmadas en el manga. Si Luffy había heredado la voluntad de Roger y Koby, que se introdujo desde tan temprano en la historia, estaba tan relacionado con el protagonista y que además estaba siendo entrenado por Garp, por regla de 3, heredaría la voluntad de este último, quedando así los dos novatos como los herederos de los dos rivales de la vieja guardia, y por ende, si Luffy iba a llegar lejos, Koby también lo haría debido a esto. Pero eso no fue lo único importante que involucraba al pelirrosa en ese arco, ya que fue ahí
donde también este tuvo ese choque de realidad que le dejó bien en claro en qué tipo de organización estaba, siendo la Marina un ente más oscuro y maquiavélico que tenía una visión de justicia más cercana a la de Akainu que la que Kobe creía que tenía, puesto que el objetivo en Marineford no dejaba de ser eliminar el linaje de Roger al ejecutar a Ace en público, o sea, juzgándolo pero por los actos de alguien más, y también el de eliminar a la flota de Shirohige sacrificando los efectivos que hicieran falta para obtener ese fin. Al Kobe intuir todo esto, colapsa y pierde el rumbo. Es por esa razón que intentó actuar a favor de la Marina a pesar de que los objetivos no estén de acuerdo con su juicio moral. Y como respuesta a esto, el protagonista de esta historia, es decir, el mismo que en su momento le introdujo en el camino que posteriormente recorrió, le golpea y se lo saca del medio. Esto representa el regreso de Kobe pero a sus cabales. Si antes había perdido el rumbo, ahora lo volvería a recuperar luego de toparse con Luffy, a pesar de que esto haya sido por las malas. Pero bueno, tras esta situación Kobe queda inconsciente, pero le despiertan muchas voces en su cabeza, las cuales eran la de los combatientes que se encontraban agonizando en un ya avanzado conflicto. Ante esto, el personaje llegó a la conclusión de que debía hacer lo posible para detener esa guerra, y es ahí donde luego de intentarlo al gritar en medio del lugar, cosa que interrumpió brevemente la contienda, Akainu tuvo que hacer un acto de presencia. Es ahí donde vemos al polo opuesto en su organización intentando quitárselo del medio, pero antes de que lo lograra llegaría Shanks, siendo así un pirata que le salvó la vida del ataque de uno de los de su propio bando. Esto le puso punto y final al conflicto, y al Kobe recuperarse del mismo ya había aprendido aún más de ese mundo en donde se encontraba, también de la organización a la que pertenecía y de la justicia que debía seguir. Es por esa misma razón que tras el salto temporal nos enteramos de que el Pelirrosa se une a los miembros de SWORD, que es una organización dentro de la Marina que sigue su propio camino, vamos, que van por su cuenta, en pocas palabras, algo bastante lógico tomando en cuenta que el mismo marín que le intentó liquidar ahora era el almirante de flota. Y aquí lo curioso de todo esto es que Kobe pudo llegar a esa conclusión gracias a un pirata, puesto que de no haber sido por Shanks ni siquiera la hubiera contado, y de la misma manera, de no haber sido por Luffy, este no hubiera tomado ese camino desde un principio. Esto explica bastante bien la razón del por qué Kobe decidió apartarse del camino tradicional de la Marina, no porque sea un pirata en el fondo, ni mucho menos, sino porque los piratas le hicieron ver que esa organización a la que pertenecía no representaba la justicia en la que él mismo creía, y por ende se unió a SWORD para poder aplicar la suya propia con más libertad. No obstante, durante esos 2 años Kobe también sería conocido como héroe, al igual que su maestro, pero en su caso sería por haber salvado a un montón de civiles en el incidente de Rocky Port, lugar en donde también se vieron envueltos los piratas Trafalgar D. Law y Marshall D. Teach. Ya con esto nos quedaría bien en claro cuál es el nuevo camino de Kobe, y ese era el de aplicar su propia justicia pero salvando a los inocentes, es decir, poniendo por delante el bienestar de los que deben ser protegidos, algo que no dista mucho de lo que vendría siendo la justicia ideal que la propia obra nos establece. Y con todo esto nos quedaría un personaje bastante completo, puesto que ha tenido una progresión lógica interesante y también una evolución que le llevó a tomar decisiones consecuentes con su planteamiento, pero aún faltaba algo, y ese algo no podría ser otra cosa que un potenciador quisiera que alcanzara el siguiente nivel, ya que si no, el personaje pues se estancaría. Es por esta razón que recientemente le vimos estar involucrado en la problemática de Hachinosu. Bueno, más que estar involucrado, fue él quien lo ocasionó, ya que este decidió ocupar el lugar de todos los marines que Barba Negra se iba a llevar como rehenes tras la resolución del conflicto de Amazon Lily. Esto ocasionó que el Mepo, el resto de miembros de SWORD y Garp fueran a rescatarlo, y tras invadir el lugar, se vieron envueltos en una situación en la que su maestro se tuvo que sacrificar para así dejarles vía libre al resto para que pudieran escapar. A día de hoy desconocemos qué es lo que sucederá con Garp, pero si Oda tiene huevos con esto, el camino más lógico que debería tomar es el de rajárselo, puesto que con esto Kobe, quien ya se nos ha planteado como su sucesor, tendría un punto de quiebre lo suficientemente grande como para que le haga superar sus límites, ya que el hecho de que su maestro pase a mejor vida justamente por haberle salvado la suya podría generar ese desarrollo. Ahora, el problema que yo le veo a esto es que de momento la obra se está centrando en otras cosas, y este tipo de evolución sí que requiere profundizar un poco más en el personaje, ya que la reacción lógica ante la situación que está por vivir Kobe es la de entrar en un estado más oscuro en donde posteriormente se reencontraría con sus propias motivaciones y regresaría a su estado natural, pero en este caso más fuerte que nunca, ya que habría perdido esa inocencia generada por tener a alguien siempre por arriba de él encargándose de los problemas, y ahora que dicho personaje no esté, le tocaría a él mismo ser quien se ocupe de ellos, tomando un rol mucho más confrontativo si se quiere, ya que lo que
le debería dejar como enseñanza de esta situación a Kobe es el hecho de que en la mayoría de los casos es más efectivo intentar solucionar el problema de raíz para minimizar los daños, y esta es una carencia que ciertamente tiene el personaje, puesto que siempre intenta solucionar las cosas por la vía pacífica, a pesar de que en el mundo en el que vive está lleno de malintencionados. Curiosamente, el responsable de que viviera toda esta situación no es otro que el pirata que representa la otra cara de la moneda de Luffy, y este último de hecho ya hemos visto que no ha dejado de estar presente en la evolución del marín, dejándonos así una visión bastante completa de lo que es la piratería a través de la perspectiva de Kobe, la cual es una bastante real a mi parecer, puesto que es un mundo lleno de malintencionados donde existen algunas excepciones. Pero bueno, la verdad es que a mí Kobe es un personaje que me gusta un montón, pero como ya les mencioné, me preocupa mucho que no se le llegue a dar esa profundidad al conflicto que debería tener producto a sus últimas vivencias, debido a que la obra parece que está queriendo centrarse en otro tipo de cosas, y como mencioné al principio, el autor constantemente nos está diciendo por activa y por pasiva que ya quiere darle un cierre a la misma, y si este no concluye esa evolución de Kobe, pues la verdad es que sí sería bastante decepcionante, puesto que no deja de ser un personaje recurrente que ha estado presente desde el principio, y que además se nos ha planteado como alguien sumamente importante a lo largo de la historia. A mí personalmente me hubiera gustado que todo este punto de quiebre se hubiera producido antes, ya que esto hubiera hecho que Kobe obtuviera este desarrollo ya desde más temprano, y con esto se podría haber profundizado mucho más en los conflictos que le generan al personaje aplicar su justicia ideal en el mundo en el que vive, pero ahora ya teniendo las herramientas necesarias para poder hacerlo, las cuales obtendría gracias al desarrollo generado por el punto de quiebre de haber perdido a su maestro, lo cual sería un camino bastante parecido al de Thorfinn de Vinland Saga o al de Kenshin de Rurouni Kenshin, pero entiendo que este tipo de conflictos también se da en esas historias porque ambos son los protagonistas de las mismas. Pero en fin, si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas los siguientes que suba. Por aquí te dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.